Reciban un fuerte abrazo y saludo de Comunidad Olivo ahí en Ciudad Juárez. Ahí tienen su casa cuando quieren ir a vacacionar en Juárez, que obvio todos quieren vacacionar en Ciudad Juárez, entiendo, pero cuando por alguna razón extraña estás en Juárez, ahí tienes tu casa. Y bueno, ¿por qué no hacemos una breve oración y vamos a la palabra? Señor, gracias, gracias por la realidad de tu presencia, la realidad de la cual hemos cantado. Nuestra esperanza está en ti. Tú resucitaste, tú estás vivo y nos das esperanza viva. Pido que efectivamente en estos minutos me ayudes a comunicar eso, Espíritu Santo, y nos ayudes a todos a entender y abrazar y aplicar cada uno en su contexto particular tu palabra para hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4, versículos 6 al 8. Quiero leer este pasaje que ha sido de mucha ayuda y fortaleza y bendición a mi vida a través de los años. Sé que tal vez a otros aquí, y espero que lo sea así el día de hoy. Filipenses 4, 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No se preocupen por nada. Señor, que fuera tan sencillo como nomás aplicarlo, pero sabemos que es una gran verdad, pero difícil de vivir. Yo soy el primero en levantar la mano y reconocer que batallo para no preocuparme. Y yo me atrevo a decir que no hay ser humano que no se preocupa, algunos a otro nivel que otros, por otras cosas diferentes, pero de hecho, muchos saben que hasta hay categorías de temores, ¿verdad? Fobias, algunas muy conocidas: claustrofobia, este miedo a los lugares apretados. Acrofobia es el temor a las alturas. Necrofobia, el temor a la muerte. Aracnofobia, temor a las arañas. Hay una interesante que es amaxofobia y quiere decir el miedo a conducir. Yo no pensé que tenía esto hasta estar en el tráfico de Monterrey y de repente se empezó a desarrollar en mí. Y la más temible de todas, suegrafobia, que todos los hombres casados tenemos que luchar con ello. Al final puedo orar por ti si estás batallando. No se crean. Y afuera de broma, hay genuinas preocupaciones, llámese preocupación, temor, ansiedad, con lo cual todos batallamos. Lo bueno es que no solo dice el pasaje, no se preocupen por nada y ahí termina. Nos dice algunas cosas específicas que debemos de hacer ante las preocupaciones. Y lo primero que dice es: oren por todo. Oren por todo, y suena obvio, ¿verdad? Claro que debo orar por ello, pero saben que muchas veces no lo hacemos, y me incluyo, aunque soy pastor de mucho tiempo. A veces le estoy dando 1000 vueltas a algo en la cabeza, me estoy estresando y de repente me detengo y me doy cuenta, ni siquiera lo he entregado al Señor en oración. Así que lo primero es: exprésale esa necesidad. Dice, díganle a Dios lo que necesitan, exprésale tu preocupación, tu necesidad, pide su ayuda. Obviamente oración debe de ser mucho más que solo pedir, pero sí lo incluye. Así que pidamos su ayuda. Expresa tu corazón con aquel que es tu Dios, tu Padre amoroso, tu mejor amigo. Pero no termina ahí el pasaje.
sigue otra parte muy importante. Dice, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dar gracias por todo lo que Él ha hecho. Debemos de expresar gratitud, recordar lo que Dios ha hecho, de dónde me ha sacado, cómo ha sido fiel, recordar y dar gracias por su fidelidad, su bondad a través de los años que nos ha traído hasta aquí. Primero porque Él es digno de ser adorado, de recibir nuestro agradecimiento. Pero en segundo lugar, nosotros somos beneficiados. Cuando expresamos gratitud, cuando recordamos lo que Él ha hecho, me ayuda a tener una mejor y más completa perspectiva ante el cuadro. Veo el cuadro más completo porque veo la mano de Dios obrando a través de mi vida, a través de los años, y me empieza a traer esta paz que promete el pasaje. ¿Sabes? Se ha aún comprobado científicamente que la gratitud reduce ansiedad y preocupación. Leí hace poco de una publicación reciente que reportó, y la voy a citar textualmente: cuando expresamos gratitud, nuestro cerebro suelta dopamina y serotonina, dos neurotransmisores responsables por nuestras emociones que nos hacen sentir bien. ¿Cómo nos diseñó Dios que aún el mismo cerebro reacciona positivamente a lo que Él nos instruyó que hiciéramos? Cuando tomamos el momento para detenernos y expresar gratitud, obvio, primero y sobre todo a Él, pero saben, este estudio se refiere a gratitud a los demás, y creo que debemos de ser expresivos con las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, cualquier persona que nos bendice, nos apoya en cualquier manera. Seamos personas agradecidas y que lo expresan, mucho más nosotros como hijos de Dios. Esto no es negar la realidad de problemas, de retos, de dificultades que enfrentamos en ninguna manera. Es reconocer, sí, ese es un problema y es complicado, pero reconozco que Dios es bueno, es fiel, es real, y le voy a dar gracias por lo que Él ya ha hecho. Yo sé que yo he vivido esto muchas veces. Créeme que no es solo una teoría. Esto es una realidad y una que yo he podido vivir muchas veces cuando he estado estresado, preocupado, y recuerdo esta verdad y se lo entrego al Señor en oración y luego expreso gratitud. Algo empieza a suceder. Empieza a haber un cambio en el estado de ánimo, empieza a venir esta paz, como lo promete el versículo 7, paz que sobrepasa entendimiento, paz que no viene solo de circunstancias ideales, eso se entendería, pero esto es paz que sobrepasa el entendimiento, no está basado en circunstancias ni sentimientos humanos, es algo que Dios va produciendo en nuestro interior. Así que seamos intencionales en expresar gratitud. Y luego lo tercero, el versículo 8 dice, en esta versión, concéntrense en lo bueno. Otras dicen, en esto pensad, en esto enfocar nuestros pensamientos, en lo bueno. Voy a parafrasear y resumir la lista: lo verdadero, lo puro, lo justo, lo bueno. Ahora, ¿existe lo malo? Claro que existe. Existe lo bueno y lo malo. Y de nuevo, no estoy hablando de negar la existencia de lo malo, pero ¿en cuál enfoco la mayoría de mi tiempo, mi atención, mis pensamientos? ¿Existen riesgos y problemas? Sí, pero también existe la realidad de Jesucristo como nuestro fiel Salvador, amigo y defensor. ¿Existen diagnósticos difíciles? A veces sí, pero existe la palabra infalible de Dios. Existen pronósticos complicados, negativos, sí, pero existe la fidelidad de nuestro Dios. ¿En cuál me voy a enfocar? Es inevitable saber de lo otro.
A veces las noticias la arrojan otras personas, mis propios pensamientos, es parte de, pero con la ayuda del Espíritu Santo necesito rendir eso y volver a la verdad que no cambia ante circunstancias o sentimientos, la verdad de la palabra de Dios. Y esto va a ser clave para llevarme a esa paz que sobrepasa entendimiento. ¿Saben? Hace poco tiempo estaba platicando con un amigo que ha sufrido por años con ansiedad extrema, incluyendo ataques de pánico. Y aunque sigue siendo una lucha, él ya dice que está mucho mejor, vive con mucha más paz. Y le pregunté cómo es que él ha logrado avanzar tanto en el tema. Y me mencionó, primero, que sí ha sido beneficiado por terapia profesional. Y yo creo que es una herramienta que Dios puede usar, así como usa doctores en cada área y aspecto de la salud física, también para muchas veces la salud mental. Es una herramienta que Dios quiere usar. También mencionó lo importante para él de la presencia de sus seres queridos en su vida. Seres queridos que le expresaban su apoyo en los momentos más difíciles. Y quiero animarte en esto. Fomenta amistades con personas que serán de apoyo y tú buscas ser también de mutuo apoyo el uno al otro. Y luego mencionó específicamente que le ayudó a memorizar versículos de la Biblia, que traía memoria, recordando y aún declarando en voz alta, sobre todo en momentos especialmente difíciles. La palabra de Dios es poderosa. Por eso dice ahí Filipenses 4:8, en lo verdadero pensar. Y no hay una verdad mayor que la palabra de Dios. Con eso en mente, quiero ver una situación que vivió el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 5. Y creo que, aunque sea un pasaje familiar para muchos, creo que hay algo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros hoy. Así que vamos a Marcos 5, vamos a empezar con el versículo 21. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Aquí tenemos a Jairo, un líder de la sinagoga, alguien con liderazgo, con educación, pero deja a un lado toda formalidad y se tira a los pies de Jesús. Le ruega con fervor que vaya a sanar a su hijita enferma. Quizá nada provoca más preocupación que el bienestar de nuestros seres queridos. Y los que tenemos la bendición de ser papás, multiplícalos si son nuestros hijos. Yo reconozco que mis momentos de mayor estrés ha sido relacionado con mis hijos y muchas veces con su salud, ¿verdad? Mi hijo mayor, Steven, a los 3 años empezó a tener un problema de espasmo bronquial tipo asma, pero que le venían como crisis intensivas y no podía respirar y hubo momentos de pedir a un doctor que fuera a la casa, aún durante la noche, a veces necesitaba una inyección y bueno, fue superándolo, pero yo no. Como muchas veces era una pequeña tos que luego iba en aumento y luego empezaba a agitarlos ahí sus pulmones y causaba esto. Años después, cuando realmente ya había superado el problema, si yo a lo lejos lo oía toser tantito, sentía ese estrés, esa preocupación de su niñez. Mi hijo menor, Kevin, cuando tenía unos 3 meses de recién nacido, fue diagnosticado con glaucoma en ambos ojos y estaba en peligro de quedar permanentemente
ciego y fue un tiempo de mucho estrés, la operación, luego todas las revisiones bajo anestesia. Pero cuando crecen no se acaban. Si no quiero deprimir a nadie, sí, perdón, pero si ya tienes hijos mayores, ya sabes esto, ¿verdad? No es como que se acaba, nomás cambia un poco de enfoque, ¿verdad? Con nuestra hija Kim, cuando ella se casó y luego se embarazó, avanzado el embarazo, le hicieron un estudio y resultó un diagnóstico de que había una alta probabilidad de una enfermedad muy seria en su bebé. Y pues hoy, ¿cómo no va a batallar uno ahí con la preocupación? Gracias a Dios nació sana Mila, mi nieta, pero luego Kim, en sus primeros días de haber dado a luz, tuvo que ir al hospital múltiples veces porque se le bajaba mucho el ritmo cardíaco, se le subía la presión, estaba, la verdad, bastante delicada. Y a orar y a buscar cómo entregarle al Señor, porque sabes que tú puedes ser el campeón mundial de peso completo o el jefe de la empresa más grande del mundo, pero si tu hijo está en riesgo, te tiemblan las rodillas como a todos los demás. Y lo que debemos hacer es lo que hizo Jairo, ¿sí? Llevarlo a Jesús, nosotros en oración, entregarlo al Señor Jesús, llevar nuestra carga, llevar nuestro afán, nuestra preocupación a sus pies y clamar y creer en Él. Y esto no solo es una vez, es de entregar esa, cualquiera que sea en sí la fuente de tu preocupación, entregárselo al Señor todos los días, porque no es como que una vez y ya, bueno, fuera de que eres muy, muy excepcional, sigue volviendo esa tendencia a la preocupación. Así que seguimos aplicando esta verdad de orarlo, entregárselo, dar gracias, recordando su fidelidad y con la ayuda de Dios mantener el pensamiento en su verdad, en su palabra. Y recordar una gran verdad, si es un tema de los hijos, primero mis hijos le pertenecen a Dios y Él los ama aún más que yo. Esos hijos son hijos de Dios y Él los ama aún más que tú y yo podemos amarlos. Así que podemos orar con confianza, con fe a aquel que de veras los ama y los cuida y que nos quiere traer paz en el proceso. Ahora, llegó Jairo, le pide esta ayuda. Jesús se dirige hacia la casa de Jairo, va a ir, pero no voy a leer toda la historia, puedes en casa, pero por tiempo nomás brevemente comento. Una mujer con una hemorragia de 12 años había sufrido. Llega por atrás, le toca a Jesús y él se detiene. Y empieza a decir quién me tocó, pero pues si todos estaban ahí empujando, como que quién tocó, al fin identifica quién, tiene una conversación con ella, la sana, la afirma, y eso es hermoso, pero Jairo está esperando. Y mientras está ahí ministrando a esta mujer, vamos al versículo 35 aquí de Marcos 5. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. No puedo ni imaginar lo que pensó Jairo en ese momento, aparte de dolor profunda. Quizá pensó: esto no es justo, yo llegué con Jesús primero, él iba en camino. Y ahora veo que sanó a esta mujer y qué bueno por ella, pero qué de lo mío. No llegó a tiempo para mi necesidad. A veces podemos sentir que Dios tiene más interés en la vida de otros que en la nuestra, pero no es cierto. Aunque las circunstancias o sentimientos indiquen eso, nosotros no vemos el cuadro completo. Pero eso no cambia ese sentimiento cuando tal vez has estado orando por algo y nomás no llega y ves que a otros sí.
Es doloroso, es confuso. Y algo que quiero enfatizar hoy es que muchas veces no entendemos, yo no entiendo la mente de Dios, qué piensa, por qué hace una cosa y no otra, pero cuando no entiendo su mente, yo sé que puedo confiar en su corazón. Yo sé que Él es mi Abba Padre y Él me ama y Él es tu Padre y Él te ama y no te va a dejar y no te va a desamparar aun cuando no entiendo la situación en ese momento. Seguimos leyendo versículo 36. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. No sé qué crisis estás enfrentando, pero sé que Jesús no ha cambiado y a muchos hoy les quiere decir también: no tengas miedo, solo ten fe. Ten fe en aquel que dio su vida por ti, aquel que te ama profundamente. Y vuelve vez tras vez a la verdad de Filipenses 4. Ora por todo, dar gracias por lo que Él ha hecho y enfocarnos en lo verdadero de su palabra. Continúa la historia, versículo 37. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Llega Jesús a la casa de Jairo y hay lo llama alboroto, gente llorando, gente lamentando, y cuando él declara que solo está dormida, empiezan a burlarse y él los saca. Y creo que ahí hay una lección. Tenemos que alejar las voces que debilitan nuestra fe. Ahora, no me refiero a cortar toda relación con personas que no creen, porque Dios quiere, de hecho, que seamos su instrumento de esperanza en este mundo caído. Pero sí ser sabios al decidir a qué voces prestar atención. Quiero animarte, fomenta amistades con personas que pueden escucharte y ser una voz de ánimo y paz. Seamos sabios. Ahora, el otro extremo, un extremo es estar rodeado de personas que están minando mi fe y mi paz. El otro es decir: como no debo de hacer eso, tratar de ser el llanero solitario, eso tampoco es saludable. Ni Jesús en su vida terrenal lo hizo a solas. Vemos cómo en esta ocasión se llevó a 3, ¿verdad? Juan, Pedro y a veces se le dicen Jacobo, Santiago, es el mismo. Y en múltiples ocasiones, sobre todo en el Getsemaní, en sus momentos de más angustia, los llevaba. Creo que en parte porque los estaba entrenando, pero estoy convencido que también en parte porque eran un apoyo para él en su vida terrenal. ¿Cuánto más no nosotros necesitamos rodearnos de personas, invertir, fomentar en esas amistades, cuidar esas voces? Ahora, a veces no es una voz de alguien externo, a veces es mi propia voz en mi cabeza y tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y sin asustar a nadie, a veces es el diablo. No es esa bestia con cuernos que tal vez alguien te planteó alguna vez o viste en no sé qué o dónde. Es un ser espiritual y él trabaja sobre todo sembrando mentiras. Es llamado el padre de las mentiras y sembrando temor. Pero ¿saben qué? Esto no viene de Dios, como bien dice 2 de Timoteo 1:7, un versículo conocido.
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina o dominio propio, dice otra versión. No aceptes el espíritu de temor, esos pensamientos abrumadores de preocupación más allá de lo natural. A veces un sentimiento de intimidación. Esto no viene de Dios, por lo cual no lo debo de aceptar. Debo resistirlo. Y esto no es algo tan complicado o místico. Es orar en base a la palabra de Dios. Orar con autoridad en el nombre de Jesús y no aceptar esos pensamientos. El Espíritu Santo produce, dice, espíritu de poder, amor y dominio propio, autodisciplina. Eso es lo que va a producir Él en mi vida. Ahora, yo puedo ayudar en este proceso. Y una manera es pasando tiempo en quietud, en la palabra y presencia de Dios. Para mí es tan crucial para la vida tener un tiempo en mi horario diario. Un tiempecito, te animo, aunque sea 15, 20 minutos, cuando tú aquietas todas las voces, tomas su palabra, lees un breve pasaje, piensas en ello, reflexionas en ello, platicas con Dios de ello, le das gracias a Él. Créeme que esto es muy bueno para tu salud espiritual, emocional y hasta física. Yo sé que yo lo necesito. Vemos que Jesús lo hacía en su vida terrenal. Creo que es claro que todos lo necesitamos. Cuando vienen esos pensamientos de temor o de condenación o de algo contrario a Dios, yo creo que debo de hacerme la pregunta: ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Viene de Dios? Sí, se va a alinear con su palabra, porque Dios no se va a contradecir. Se va a alinear con su palabra y con sus propósitos para mi vida. ¿Viene de mí? A lo mejor soy yo. ¿Es consistente con mi forma de pensar? Si la respuesta es sí, yo necesito alinear mis pensamientos, renovar mis pensamientos y entendimiento a la palabra y propósitos de Dios. Ahora, si no es de Dios ni mía, quizás sí es el diablo, el enemigo. Me quiere preocupar, me quiere condenar, me quiere confundir. Acuérdate, es el padre de las mentiras, acusador de los hermanos. Así que no lo voy a aceptar, voy a rendir, voy a entregar esos pensamientos y en el nombre de Jesús voy a resistirlo. Y voy con la ayuda del Espíritu Santo que mora en todo cristiano. Toda persona que ha recibido a Jesucristo tiene el Espíritu Santo viviendo en ti. Y Él nos ayuda, pide su ayuda. Ayúdame a alinear mis pensamientos a tu palabra, a tu verdad, a enfocarme, concentrarme en eso, pensar, como dice Filipenses 4:8. No aceptes esos pensamientos contrarios a su palabra. Y voy a la última parte y para concluir hoy aquí de esta historia, versículo 41 de Marcos 5. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Bien, Jesús levanta a la niña, hace este increíble milagro, y creo que nos habla de cómo Él trae vida a la muerte, y no solo en lo físico, en áreas del corazón, en áreas emocionales que tal vez han muerto. Y Jesús dice: vamos a levantarlo, vamos a soplar vida a aquellas áreas que tal vez han muerto en tu interior por distintas cosas complicadas de la vida. Y luego me llama la atención que Jesús les dice a los padres: y denle de comer.
¿Era necesaria esa instrucción? ¿Acaso no le iban a dar de comer? Ya me imagino a la mamá, ya le estaba acercando, quién sabe cuánto, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que cuando Jesús decía algo no era innecesario. Creo que tal vez lo estaba diciendo no tanto para ellos, porque tal vez ahí era obvio, pero creo que hay una verdad sencilla pero importante aquí. Y es el siguiente: aun cuando Dios hace la obra, muchas veces nos llama a nosotros a darle seguimiento. Debo alimentar, así como esa niña ahora necesitaba alimentarse físicamente, yo debo alimentar la obra que Dios comenzó. Debo ser cuidadoso para alimentarme con lo que fortalece mi paz. Seamos sabios. Yo creo que ahorita vamos a orar y yo creo que Dios va a traer paz. Pero ahora me toca a mí alimentar esa paz y ser cuidadoso. Ya lo he mencionado, pero no más. Cuidadoso con el contenido que estoy viendo, que estoy escuchando. ¿Me está alimentando la paz o todo lo contrario? Seamos sabios y recordar, en medio de los momentos difíciles o imposibles de entender, que cuando no entiendo su mente, yo puedo confiar en su corazón, porque Él es tu Padre bueno que te ama. Y te invito a cerrar tus ojos conmigo. Quisiera tomar estos últimos minutitos para poner en práctica lo que ahorita aprendimos. Vamos a tomar un momentito para cada uno orar en su lugar y entregarle al Señor eso que te está robando la paz. Pide su ayuda y su intervención. Dejo el micrófono un momento para que tú puedas hacer una breve oración. ¿Y qué tal si tomamos un momento ahora para dar gracias? Para recordar y dar gracias por la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. Toma un momento, expresa tu gratitud a Él por lo que Él ha hecho en tu vida hasta hoy. Y Señor, queremos concentrarnos, enfocarnos en todo lo verdadero, lo bueno, lo puro, en la verdad de tu palabra, de quién eres tú, que eres nuestro Abba Padre, que nos amas, que no estamos solos
en ningún momento. Ayúdanos, Espíritu Santo, cuando nuestros pensamientos se van a donde no deben. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Ayúdanos a regresar a la verdad de tu palabra, de tu amor, de tu cuidado, de tu fidelidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.